En el 2025 el boxeo tuvo de todo: campeones invictos, defensas múltiples, grandes escenarios y nombres que dominaron la conversación. Sin embargo, cuando llega el momento de hablar de boxeador del año, la discusión se vuelve menos simple de lo que parece. No basta con mirar el récord ni contar victorias. La pregunta central es otra, y es la que realmente divide opiniones: ¿cómo se mide un mejor año en el boxeo? Para algunos es cuestión de actividad y presencia constante, para otros de dificultad y nivel de oposición, y para muchos de cómo se gana, no solo de a quién se vence. En 2025, esa forma de medir el éxito no coincidieron en una sola figura. Por eso, este video no parte de una conclusión, sino de un método. Aquí no se trata de gustos personales ni de apoyar un nombre en específico. Se trata de poner criterios claros sobre la mesa y aplicarlos de la misma manera a todos. Vamos a analizar 3 candidatos, revisar qué hicieron durante el año, bajo qué condiciones pelearon y cómo se desenvolvieron cuando estuvieron en el ring. Las reglas son simples y no cambian según el boxeador. Primero, el tipo de reto asumido, a quién enfrentaron y en qué contexto. Segundo, la manera en que ganaron, si controlaron, si tuvieron que ajustarse o si sobrevivieron. Tercero, la consistencia de su año, ritmo, exposición y exigencia acumulada. No todos estos factores pesan igual para todos, y justamente ahí nace el debate. Con este marco claro y sin decidir nada todavía, es momento de presentar a los protagonistas: 3 campeones, 3 caminos distintos en 2025 y una sola pregunta que iremos respondiendo paso a paso. Empecemos con la presentación de los nominados. Estos son los 3 boxeadores seleccionados. Primero, Terence Crawford. Llegó a 2025 con una trayectoria ya consolidada: campeón indiscutido en welter y welter junior, invicto y reconocido como uno de los boxeadores más completos de su era. Encaró el año tras haber conquistado también un título en super welter en 2024. Su temporada tomó forma a partir de una decisión clara: subir 2 divisiones adicionales hasta las 168 libras para disputar un combate de máxima exposición ante el rostro más establecido del boxeo actual. La mayoría de su carrera se había desarrollado en categorías más ligeras, mientras su rival llevaba años asentado en supermediano, lo que convirtió su 2025 en un año definido por un único objetivo y un solo escenario de altísimo perfil. Toda su narrativa anual quedó concentrada en esa apuesta, sin necesidad de acumular más presentaciones. Por otro lado, Naoya Inoue construyó 2025 desde la continuidad. El campeón indiscutido del peso supergallo se mantuvo activo durante toda la temporada, defendiendo su corona en 4 ocasiones. Su año se desarrolló a través de un calendario repartido en distintos momentos y escenarios, con enfrentamientos ante rivales de estilos variados. Inoue sostuvo su presencia mediática de enero a diciembre, manteniendo el foco sobre su figura y reforzando su imagen como uno de los campeones más constantes del boxeo actual. 2025 no giró en torno a un solo evento, sino a la repetición del mismo nivel competitivo a lo largo del año. Alexander Usyk afrontó la temporada desde una posición distinta: campeón indiscutido en crucero y en peso pesado, invicto y con un estatus ya establecido. Su año se concentró en una única cita. En julio regresó al ring para disputar un combate de gran magnitud en Wembley, en el que volvió a competir por la condición de campeón indiscutido de los pesos pesados. Su 2025 quedó marcado por ese solo enfrentamiento, desarrollado en el escenario más emblemático de la división y ante una multitud histórica, reforzando su presencia como figura central del boxeo de máxima categoría. 3 boxeadores, 3 trayectorias claramente diferenciadas en un mismo año: uno con una temporada definida por una sola apuesta de enorme escala, otro con un calendario sostenido de principio a fin, y un tercero con una aparición puntual en la división más simbólica del deporte. Con estas presentaciones sobre la mesa y sin establecer todavía jerarquías, el análisis puede avanzar hacia la primera gran pregunta que empieza a separar las narrativas: ¿quién asumió realmente el reto más difícil en 2025? Terence Crawford, Naoya Inoue y Alexander Usyk protagonizaron 2025 desde lugares muy distintos, y para entender quién asumió el reto más difícil del año es necesario ir más allá del prestigio del nombre y centrarse en el riesgo real que cada uno decidió correr. En el caso de Crawford, el peligro fue evidente desde el momento en que aceptó subir 2 divisiones completas para desafiar a un campeón plenamente asentado en la 168. No se trató únicamente de dar el peso más alto de su carrera, sino de transformar su cuerpo para competir contra un rival naturalmente más grande, más fuerte y con años de experiencia en esa categoría. Aunque contaba con ligera ventaja en estatura y alcance, Crawford regaló masa, potencia natural y familiaridad con la división, y lo hizo además en un escenario dominado por la afición de su oponente, con una presión mediática enorme y la narrativa de villano claramente marcada. El riesgo no era perder una pelea más, sino comprometer un legado impecable y una carrera que no necesitaba ese desafío para ser histórica. El enfoque de Inoue fue diferente. Su riesgo no estuvo en cambiar de categoría ni en enfrentarse a rivales físicamente superiores, sino en exponerse de manera constante.
Pelear 4 veces en un mismo año ante estilos distintos y en escenarios variados implica un desgaste acumulado que muchos campeones actuales prefieren evitar. Hubo momentos incómodos, como la caída sufrida ante Ramón Cárdenas, que pusieron a prueba su temple y su capacidad de ajuste, pero incluso en esos pasajes el japonés combatió dentro de su zona natural, frente a oponentes de su propio peso y con márgenes de control claros. Su reto fue sostener la excelencia sin pausas, no lanzarse al vacío de una apuesta estructural que pudiera cambiar por completo el curso de su carrera. Usyk, por su parte, enfrentó un desafío cargado de simbolismo más que incertidumbre deportiva. Volver a Wembley para una revancha ante un rival más joven, más alto y más pesado, con un estadio lleno y con el ruido mediático de viejas polémicas, supuso una presión considerable. Sin embargo, el ucraniano compitió en su división natural, con herramientas ya probadas y frente a un oponente al que conocía bien. La diferencia física existía, pero no era nueva para él. Su inteligencia boxística le permitió neutralizarla sin necesidad de reinventarse. Fue un reto grande por el contexto, pero no un salto a lo desconocido. Al poner las tres trayectorias una al lado de la otra, el contraste es claro. Uno decidió salir radicalmente de su zona de confort, asumir desventajas físicas y cargar con una presión hostil. Otro optó por la constancia, el volumen y la reafirmación de su dominio. Y el tercero defendió su supremacía desde un trono ya conquistado. Por eso, cuando la pregunta se formula sin adornos, ¿quién se metió al fuego de verdad? El análisis de subida de peso, diferencias físicas y presión mediática empieza a marcar una dirección clara. Y a partir de ahí surge la siguiente cuestión, quizás aún más decisiva para este debate. ¿Qué peso histórico tuvo realmente lo que cada uno hizo en el 2025? Al analizar el peso histórico de lo ocurrido en 2025 con Terence Crawford, Naoya Inoue y Alexander Usyk, es necesario separar el brillo inmediato del significado duradero. No todo gran año se convierte automáticamente en un punto de inflexión histórico y no todo título ganado termina ocupando el mismo espacio en la memoria colectiva. En el boxeo, algunos logros se repiten eternamente en los highlights y resurgen una y otra vez en debates sobre grandeza, mientras otros quedan como capítulos sólidos pero secundarios, porque al final no todo lo que se gana en el año gana en la historia. En el caso de Crawford, su 2025 está marcado por una imagen que difícilmente se borrará con el paso del tiempo. El salto de 2 divisiones para conquistar un tercer campeonato indiscutido en una era de 4 cinturones no solo fue un logro estadístico, sino un hecho que altera la conversación histórica. Es el tipo de victoria que se resume en una frase y que se utiliza como argumento definitivo cuando se discute el valor de una carrera completa. Si este fue su último acto como profesional, la fotografía que quedará es la del boxeador que se atrevió a hacer algo sin precedentes y lo consiguió. Más allá de cuántas peleas hubo en ese año, su hazaña se proyecta como un punto culminante, uno de esos momentos que se citan décadas después cuando se habla de los grandes libras por libras de su generación. El 2025 de Inoue, por contraste, se construyó desde la continuidad y la excelencia sostenida. 4 victorias, 4 defensas y la sensación permanente de control reforzaron su condición de campeón dominante y fiable. Sus combates alimentaron resúmenes de acción, especialmente aquellos momentos de adversidad seguidos de reacción inmediata. Pero en una mirada a largo plazo es probable que este año sea recordado como una confirmación, no como una redefinición. Cuando se repase su trayectoria, pesarán más los instantes en los que conquistó coronas indiscutidas en distintas divisiones que una seguidilla de defensas exitosas, por brillantes que hayan sido. Fue un gran año, incluso ejemplar, pero no necesariamente el que cambió para siempre la manera en que se entiende su legado. Usyk, por su parte, añadió en 2025 otra pieza a una carrera histórica. Volver a proclamarse campeón indiscutido de los pesos pesados y hacerlo ante una multitud masiva refuerza una narrativa de grandeza que pocos pueden igualar. Sin embargo, en perspectivas, este logro aparece más como una reafirmación que como un giro decisivo. Sus momentos más citados en debates históricos seguirán siendo aquellos en los que alcanzó por primera vez la cima del peso pesado y derribó a figuras que parecían inamovibles. La victoria del 2025 se recordará como una prueba adicional de su calidad y longevidad, un epílogo poderoso, pero no necesariamente como el capítulo central de su historia deportiva. Así, al poner en la balanza lo ocurrido en 2025, se hace evidente que no todos los éxitos pesan igual con el paso del tiempo. Algunos años construyen reputación, otros consolidan dominio y unos pocos redefinen carreras enteras. Con esa idea en mente, el debate ya no pasa solo por lo que se logró, sino por la forma en que se logró. Porque una vez entendido qué momentos entran en la historia y cuáles se quedan como buenos recuerdos, surge la siguiente pregunta inevitable, la que exige un ojo más fino y más boxístico. ¿Cómo ganaron realmente esas peleas? Terence Crawford, Naoya Inoue y Alexander Usyk ofrecieron una lección clara para el aficionado que mira más allá del resultado. El boxeo se gana primero con control, ajustes y dominio mental. En el caso de Crawford, el combate ante Canelo Álvarez fue durante los primeros asaltos un ajedrez de élite. Cambió de guardia, estableció el jab y cerró las rutas al cuerpo del mexicano hasta neutralizar su plan inicial. A mitad de pelea dejó de administrar riesgos y comenzó a dictar el ritmo. Plantó los pies cuando fue necesario, conectó manos limpias que marcaron el rostro del rival y luego volvió a moverse con elegancia, obligándolo a caminar en línea recta y a golpear aire. Incluso cuando un choque de cabezas le abrió las cejas, sonrió,
circuló sobre las puntas y siguió combinando. El detalle que quedó en la retina no fue una tarjeta amplia, sino la sensación de que el hombre que subió 2 divisiones terminó haciendo ver pequeño al campeón natural de 168, frustrándolo hasta dejarlo sin plan B. Inoue mostró el abanico completo de respuestas que definen un campeón completo. Frente a Jae King, con apenas 2 semanas de aviso, improvisó sobre la marcha, observó varios ritmos y cerró con un derechazo fulminante cuando el rival lo desafió. Contra Ramón Cárdenas vio su noche más dura. Tras besar la lona en el segundo asalto, ajustó cada gesto, aceleró y frenó a voluntad. Lanzó combinaciones como un resorte y convirtió una situación de supervivencia en una demostración de frialdad letal. Con Amadaliev volvió a dominar desde la mente. Controló la distancia con el jab, castigó cuando quiso y dejó al uzbeco disparando al aire, incluso invitándolo a atacar para luego contragolpearlo. Y ante Picasso cerró el año con una clínica sin knockout, pero con iniciativa permanente, trabajo al cuerpo y desplazamientos que desorientaron al retador. Inoue fue el único que tuvo que sobrevivir en serio en 2025, y también el que mejor mostró cómo ajustar sin perder el control del combate. Usyk, por su parte, ofreció una masterclass de serenidad y precisión. Ante Dubois en Wembley, con desventaja de edad y peso, se movió con la calma de quien sabe exactamente lo que busca. Su jab marcó el compás, su desplazamiento lateral frustró cada intento del británico y su lectura del ritmo convirtió a la potencia rival en una amenaza estéril. Cuando llegó el momento, un derechazo abrió la puerta y un gancho izquierda cerró el telón. Más que el knockout, quedó la imagen del peso pesado que reduce a un pegador joven y corpulento a un blanco estático, incapaz de imponer su físico. Visto así, 2025 dejó 3 formas de ganar con la cabeza. Crawford imponiendo su voluntad hasta hacer ver diminuto a un rival consagrado, Usyk anulando a un oponente más grande con inteligencia y calma, e Inoue demostrando que también sabe sobrevivir, ajustar y luego dominar. El boxeo, una vez más, se decidió en la mente antes que en los puños, y con ese retrato sobre la mesa, la discusión se desplaza inevitablemente hacia el siguiente dilema, uno que suele dividir opiniones y encender debates. ¿Qué pesa más a la hora de juzgar un año? ¿La actividad constante o la calidad suprema de una sola actuación? El debate de fondo en 2025 no fue solo quién ganó más, sino cómo se construye realmente un mejor año en el boxeo. La temporada puso frente a frente 2 filosofías que rara vez coinciden, la de la actividad constante basada en ritmo, exposición y riesgo acumulado, y la de la calidad concentrada, donde una sola noche puede pesar más que 12 meses de trabajo. Las campañas de Inoue, Crawford y Alexander Usyk ejemplifican ese choque de criterios y explican por qué este punto divide tanto a aficionados como analistas. Inoue representó la versión más pura de la actividad. Peleó 4 veces en el año en distintos países y bajo focos muy distintos, manteniendo su nombre constantemente en la conversación global. Ese ritmo elevado implicó exposición repetida. Cada defensa sumó minutos en el ring, desgaste físico y la posibilidad real de que algo saliera mal, como quedó demostrado cuando visitó la lona ante Cárdenas. Sin embargo, esa misma acumulación de riesgo es parte de su argumento. Mantenerse invicto y dominante en un calendario tan cargado exige disciplina, consistencia y valentía. Su 2025 fue el de un campeón que nunca se escondió, que aceptó pelear una y otra vez y que sostuvo el estándar sin pausas, aunque ninguna de esas noches por sí sola haya redefinido el curso del boxeo. Crawford encarnó el extremo opuesto. Su año se redujo a una sola pelea, pero fue una pelea con un nivel de riesgo, atención mediática y exposición pocas veces visto. Todo su 2025 estuvo comprimido en una noche. Subir 2 divisiones, enfrentar a la mayor estrella del deporte y hacerlo ante una audiencia masiva, global y mayoritariamente en su contra. Ahí no hubo riesgo acumulado, sino riesgo total. Ganarlo elevaba a una categoría histórica. Perder podía manchar un legado impecable. Su caso plantea la pregunta incómoda del debate. ¿Vale más pelear 4 veces con control o jugarse la carrera entera en una sola apuesta monumental? Usyk se movió en un punto intermedio. También peleó una sola vez, pero lo hizo en la división más simbólica del boxeo ante una multitud histórica. Su calendario fue mínimo, pero la calidad de la actuación fue suprema. Control absoluto, knockout claro y reafirmación de su dominio en los pesos pesados. A diferencia de Crawford, su riesgo estaba más acotado, pues enfrentó a un rival conocido. A diferencia de Inoue, su exposición fue breve, pero gigantesca. Su 2025 no redefinió su carrera, pero sí reforzó con autoridad un legado ya consolidado. Comparar ritmo, exposición y riesgo deja una tensión clara. Más peleas no garantizan automáticamente un mejor año. La actividad de Inoue construye respeto, pero diluye el impacto histórico. Una sola pelea enorme tampoco asegura por sí sola el título simbólico del año. El triunfo de Usyk confirma grandeza, pero no revoluciona la narrativa. Y sin embargo, hay casos en los que una noche concentra tanto riesgo y significado que eclipsa todo lo demás. Por eso, cuando se habla de actividad frente a calidad, el debate deja de ser numérico y se vuelve conceptual. ¿Qué tipo de riesgo valoramos más y qué tipo de triunfo permanece en la memoria? Con esa tensión expuesta, el terreno queda listo para el siguiente paso. Quizás el más incómodo de todos, aquel donde empiezan a aparecer las objeciones, las dudas y las críticas inevitables, los argumentos en contra. Hablar con honestidad de 2025 obliga a anticiparse a los comentarios incómodos, esos que aparecen inevitablemente cuando se menciona a Crawford, Inoue y Usyk como candidatos al boxeador del año.
Reconocer los argumentos en contra no debilita el análisis, al contrario, lo vuelve más creíble y aleja la conversación del fanatismo. Ninguna campaña es perfecta y cada una deja flancos abiertos que merecen ser señalados. Con Crawford, la crítica más repetida es directa: peleó poco. Para muchos aficionados, una sola presentación en todo el año resulta insuficiente para un premio anual, por más grande que haya sido la noche. Se argumenta que su hazaña, aunque histórica, fue un destello aislado y que dejó preguntas sin responder, como cómo habría lucido en defensas posteriores o frente a otros nombres fuertes de la división. También se cuestiona su retiro poco después de alcanzar la cima, interpretado por algunos como una renuncia a sostener el rendimiento en el nuevo peso. Desde esta óptica, hay quien sostiene que un año tan breve no puede compararse con campañas más largas y exigentes. En el extremo opuesto aparece Inoue, y con él otro tipo de reproche: ganó mucho, pero no contra el más peligroso. Sus 4 victorias de 2025 son incuestionables en términos de actividad y dominio, pero los escépticos señalan que ninguna enfrentó al rival que la mayoría considera su prueba definitiva. La caída ante Cárdenas alimentó además la narrativa de que, pese a su superioridad, no es invulnerable. Para este sector, su calendario estuvo marcado por defensas obligatorias y oportunidades seguras, mientras el combate que realmente pondría a prueba su legado quedó postergado. Así, su año se ve como brillante, pero incompleto desde el punto de vista del desafío máximo. Usyk tampoco escapa a los señalamientos. A él se le acusa de vivir del nombre y de repetir rivales. Su única pelea de 2025 fue dominante, pero ante un oponente al que ya había derrotado, lo que reduce para algunos la sensación de riesgo. Además, se le percibe como un campeón que ya lo ha ganado todo, cuyo calendario responde más a la inercia y la grandeza que a la búsqueda de nuevos retos. Desde esta mirada crítica, su temporada refuerza su estatus, pero no añade un capítulo realmente novedoso a su historia. Poner sobre la mesa estas objeciones no busca restar valor a lo conseguido, sino contextualizarlo. Crawford concentró todo en una sola noche y dejó dudas sobre la continuidad. Inoue sostuvo un ritmo admirable, pero aún no enfrentó al rival que todos esperan. Usyk exhibió calidad suprema, aunque sin ampliar los límites de su propio legado. Precisamente en ese choque de virtudes y carencias está la esencia del debate. Con los elogios y las críticas ya expuestas, sin esconder nada bajo la alfombra, el camino queda despejado para el último paso: decidir con todos los argumentos sobre la mesa quién fue realmente el boxeador del 2025. Con todo esto sobre la mesa, el boxeador del año para nosotros es Terence Bud Crawford. La primera razón es el nivel de riesgo asumido. Ningún otro campeón concentró en una sola noche tantas desventajas físicas, presión mediática y exposición histórica. La segunda razón es el peso del logro en perspectiva histórica. Su victoria no solo ganó un combate, sino que creó un precedente que reordena conversaciones sobre grandeza y legado. Si para ti el boxeador del año significa otra cosa, como más actividad, más defensas o mayor regularidad, te leo en los comentarios, pero con estos criterios mi elección es clara. Nos vemos en un próximo video. Recuerda darle like, compartir y suscribirte. Saludos, fanático del boxeo.